En cuanto a milenio, entonces, bueno, en este marco, ¿verdad? ¿Dónde te ubicas tú en cuanto a la interpretación de milenio? ¿Piensas que milenio será algo del futuro? ¿Piensas que no hay un milenio, digamos, materialista en esta tierra, sino que es un fenómeno celestial que está con nosotros entre la primera y segunda venida de Cristo? ¿Dónde te ubicas tú en este debate? Y por qué, si nos podéis también decir el por qué, por favor. Sí. Sería bueno abrir la palabra también, porque siempre que se habla de esto es como doy mi interpretación y el que no está de acuerdo dice, no, pero yo no lo veo así y tal. Voy a tratar de explicarlo bien, con la Biblia en mano y con un poquito de calma si me presta ese tiempo, porque creo que es importante aclarar al menos la postura, que la gente que no esté de acuerdo pueda entender el por qué, pues pienso o pensamos así, ¿no? Una de las claves para entender el pasaje del milenio que está en Apocalipsis 20 es determinar si Apocalipsis 20 es una continuación del 19 o si bien en el 20 empieza una nueva sección del paralelismo progresivo, de lo que decíamos antes. Porque eso lo cambia todo. Una persona que crea en el reino milenial literal te dirá que Apocalipsis 20 es una continuación del 19, pero una milenialista, como somos nosotros, eh, creo que sí, no, tú tienes esa visión, pues te va a decir que en el 20 empieza una nueva sección y bueno, todo, el reloj pone cuenta a cero, por así decirlo, ¿no? Para mí no cabe duda que el Apocalipsis 20 empieza una nueva sección y lo primero que narra son las consecuencias de la victoria de Cristo en la cruz. Para mí no cabe duda de eso. Estoy abierto a que gente que piense diferente pues me convenza y no, nunca porfío con eso, ni no tengo problema. Pero para mí es bastante claro. Y lo primero es, bueno, el pasaje está lleno de lenguaje simbólico, que no podemos interpretar literalmente si somos fieles al género y al propósito del libro. Si lo interpretas literalmente, pues tendríamos que espiritualizar, alegorizar, decir cosas que la Biblia no dice. Entonces, podemos leer el texto, si te parece. En Apocalipsis 21, el 6 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. He leído hasta aquí porque todo esto, porque creo que todo tiene un porqué. El texto se explica a sí mismo, tiene un sentido. Entonces, lo primero que quiero mostrar es que este pasaje está lleno de lenguaje simbólico. O sea, todo es simbólico. No podemos interpretar literalmente. Lo primero que dice Juan es vi. El pasaje es una visión. Lo segundo, la llave del abismo y una gran cadena en la mano. O sea, no podemos pensar que realmente existe una llave literal y una cadena. O sea, la llave es un símbolo, el abismo es un símbolo, la cadena es un símbolo, dice en el versículo 3 y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y ahí te dice cuál es el símbolo, ¿no? El dragón, la serpiente antigua, es un símbolo, haciendo aquí alusión a la serpiente antigua, ¿quién es? Génesis 3, nos vamos a ese adversario, ¿no? Del principio. Lo arrojó al abismo, el abismo es un símbolo. ¿Qué más? Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, almas de decapitados. Evidentemente, los tronos es un símbolo, no es que haya un trono allí como el del rey Felipe VI. No hay un trono, es un símbolo, es una idea terrenal que te lleva a una realidad espiritual. Es que Dios está ahí reinando, ¿no? Eh, Almas de decapitados. Nos imaginamos a un fantasma sin cabeza, ¿no? No, es un símbolo, no es verdad. O sea, no es que no sea verdad, es que no es literalmente así. Entonces, cada símbolo tiene su porqué. Entonces, si todo en el pasaje es simbólico,
¿por qué los 1000 años no van a ser simbólicos? Es decir, todo el libro de Apocalipsis ha estado utilizando numerología simbólica. En este pasaje hay, todos son símbolos, pero llegamos a los 1000 años y decimos, no, pero los 1000 años son literales. No hay ninguna razón de contexto literario, de contexto histórico, de lenguaje, de género del libro que apunte a pensar que eso es literal. Entonces, el símbolo, el dragón es el diablo, el adversario. Se trata de un ser concreto, pero es una realidad espiritual. 2000 años son simbólicos porque Apocalipsis está constantemente hablando de eso. Bueno, en muchas partes de la escritura, ¿no? Cuando Jesús dice que perdonemos 70 veces 7, no nos está dando permiso para dejar de perdonar en la vez 491. Es una forma de decir que debemos perdonar una plenitud de veces de forma perfecta, ¿no? Habla de 144.000 escogidos. No, evidentemente, eso es un número simbólico, la plenitud del pueblo de Dios. Y para entender eso, tú y yo lo hacemos muchas veces. Hablamos así. Si yo te digo, mira, Will, te he dicho 1000 veces que Apocalipsis usa lenguaje simbólico. Yo estoy hablando de una forma que tú entiendes perfectamente. Lo que quiero decir es que te lo he dicho muchas veces, no que te lo he dicho literalmente 1000 veces. O si yo te digo, mira, realmente creo que esta conferencia, como has traído a alguien que no es famoso, va a haberla 4 gatos. Bueno, yo, yo no te estoy diciendo que se van a poner 4 gatos en la pantalla a ver la conferencia, sino que la va a ver poca gente. Uso un lenguaje figurado para hablar de una realidad. Entonces, multiplicar un número por sí mismo indica una mayor intensidad. Los judíos en su numerología simbólica entendían esto así. De hecho, Jesús lo hace 70 veces 7, ¿no? O sea, 1000 en este caso simboliza un periodo muy largo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es nada más. ¿Dónde será arrojado el Satanás? Lo arrojó al abismo. Entonces, los que entienden el milenio como algo literal dicen, bueno, ahí Satanás es echado a las prisiones, es echado al infierno, por así decirlo, es vencido. Bueno, en el versículo 14, 10, 14 y 15, habla de que Satanás se le echa al fuego como un castigo eterno. Entonces, aquí no puede decir lo mismo. Entonces, el abismo aquí debe ser interpretado como un encadenamiento previo al juicio final. Satanás está atado previamente a que después es arrojado al infierno. Es decir, algo que ya ha ocurrido en esta era. Ahora, esto es clave, ¿con qué propósito es atado? Dice, Satanás es atado para que no engañe más a las naciones. Entonces, fíjate, antes de Cristo, las naciones estaban sin luz, excepto Israel. Las naciones del mundo no conocían la verdad, no tenían revelación, estaban bajo el dominio absoluto de Satanás. O sea, un irlandés, ¿cómo accedía a la verdad? Un hombre de Brasil, un hombre de Estados Unidos, un chino, las naciones estaban sin luz, un español. Con la gran comisión, cuando Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, hermano, ahí se abre la puerta. Jesús vence la cruz y entonces la revelación se abre a todas las naciones. Y ahora, Satanás puede continuar haciendo daño, pero Satanás no puede evitar que las naciones sean afectadas cada vez más intensamente por el evangelio. Y al final de esta era, la era de la iglesia, Satanás será desatado en un sentido, su influencia ya no será restringida y las naciones irán aún en contra del pueblo de Dios. Eso lo vemos, ¿no? Lo que se entiende por la gran tribulación, que muchas veces se entiende como un acto solo, pero yo entiendo también como algo progresivo que se va intensificando. Entonces, ahí está el punto. Satanás es atado porque el evangelio se abre a todas las naciones. Y ahora, mira lo que dice Anthony Hockima. Otro libro que quisiera recomendar es uno que se llama La Biblia y el futuro, que también es muy bueno. Sí, si lo tienes, lo puedes mostrar. Este libro, sí, es muy buen libro. A mí me ha ayudado mucho. Y dice él, la atadura o el encadenamiento de Satanás que se describe en Apocalipsis 20 significa que durante la era del Evangelio en la que ahora vivimos, la influencia de Satanás, aunque ciertamente no aniquilada, está restringida de tal manera que no puede impedir la difusión del Evangelio por las naciones del mundo. Debido a la atadura de Satanás durante la era presente, esto es muy bueno, las naciones no pueden conquistar a la iglesia, sino que la iglesia está conquistando a las naciones. Entonces, si me permites, quiero continuar un poco con el tema de los tronos.
Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad. ¿Dónde están los tronos? La palabra tronos aparece en Apocalipsis 47 veces y siempre lo hace para referirse al cielo, no para referirse a tronos terrenales. Entonces, los que ve Juan se sientan en tronos para juzgar y estos están reinando con Cristo y jugando al mundo. Juan está teniendo una visión celestial, no una visión terrenal. Entonces, ¿quiénes se sientan en los tronos? Bueno, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, almas de decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, que eso es otro tema. La marca ha sido siempre un montón de cosas, ¿no? La marca simplemente es el sello de ser un impío, ¿no? De llevar el estigma del pecado. Y cuando eres sellado por el Espíritu Santo, el Señor te marca como suyo. Ya está, es muy sencillo. O tienes el sello de la impiedad o tienes el sello de la piedad, por así decirlo, ¿no? Y Juan aquí ve dos clases de muertes o de muertos. Ve los creyentes que han muerto y están juzgando y reinando. Está hablando de cristianos que han muerto. Fíjate, volvemos al propósito del libro, la iglesia está desilusionada, mi primo ha muerto, era cristiano, ¿qué pasa con él? Juan dice, él está con Cristo reinando. Él reina, él tiene vida. Y los que sufren persecución, esa clase de mártires cristianos, se llama de los decapitados, son los mártires, Juan ve a todos esos cristianos que están en el cielo reinando con Cristo y hace un énfasis especial en los que han sufrido martirio. Y ahora, ¿quiénes están en esos tronos? Pues dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, la era de la iglesia, los muertos están reinando con Cristo, pero aquí es muy interesante porque dice la expresión vivieron o revivieron, así como la primera resurrección. No debe ser tomada como una resurrección literal. Aquí la primera resurrección no habla de la resurrección de la segunda venida, porque son creyentes muertos, pero aunque están muertos, Juan los ve vivos. Y volvemos, ¿no? Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos, cuando Jesús habla con los saduceos acerca de la resurrección. Abraham está vivo, Isaac está vivo, Jacob está vivo, porque Dios es Dios de vivos. Entonces, aunque son creyentes muertos, Juan los ve como vivos. Sus almas están disfrutando de la presencia de Dios. El milenio es ahora. El reinado con Cristo de los creyentes no es terrenal, sino celestial. ¿Y qué significa eso? Que al morir los creyentes entran en el gozo de su Señor y eso nos da esperanza en un mundo lleno de adversidades. ¿Qué es el principal propósito de Juan? Este pasaje es traer consuelo a los creyentes en tiempos de persecución, diciéndoles que parece que sois los marginados del mundo, que están persiguiendo, que morís. Esto lo lee un norcoreano, hermano. Y eso trae vigor, porque su familia está siendo asesinada por el Evangelio. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, Juan dice por medio del Espíritu, estamos con Cristo reinando, tened paz, somos más que vencedores. Ahora, ¿quiénes son los otros muertos? Los otros muertos no volvieron a vivir, o sea, los que sí tienen la marca de la bestia, en el sentido de que sí tienen el estigma del pecado, no han sido redimidos, esos no volvieron a vivir hasta que la era de la iglesia termina. ¿Qué significa esto? Vamos a Juan 5, lo vas a tocar. Jesús dice, al final de la era, unos resucitarán para vida, otros resucitarán para muerte. En este tiempo que está pasando, los otros están esperando el juicio de Dios, no están con Cristo reinando. Los incrédulos no comparten la vida en Cristo, no tienen parte con su reino. Permanecen en esa espera de juicio, en ese tormento, hasta el cumplimiento de los 1000 años, hasta el final de la iglesia. Y los incrédulos recibirán la segunda muerte. ¿Qué significa eso? El castigo eterno. Han muerto una vez ahora y después volverán a sufrir las consecuencias de la muerte, serán excluidos de la presencia de Dios, van a recibir la ira del Padre por la eternidad. Y ahora hay una bienaventuranza, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera destrucción, es decir, el que fue regenerado en vida y ahora está con Cristo reinando en el cielo. Bienaventurado porque la segunda muerte, el juicio, no tiene potestad sobre estos, sino que estos estarán con Cristo y reinarán con él 1000 años. Juan hace una distinción entre la resurrección del alma, por así decirlo. Venimos a la vida y estamos con Cristo. Y la otra resurrección corporal que tendrá lugar después de la segunda venida. La primera resurrección es la continuidad del alma de los creyentes que están con Cristo. La segunda es la corporal, la que ocurre cuando Jesús venga.
Ahora, en esa segunda resurrección, como decía, unos van a resucitar para vida, otros van a resucitar para muerte. Y ahí también, hermano, entra el tener esa compasión, porque esto no es ninguna broma. Hay gente que tiene la marca de la bestia. Y no es una vacuna. La marca de la bestia es la incredulidad. Es el no haber sido regenerado por el Señor, el tener el- la feroz y horrible expresión del pecado en nosotros sin ser redimidos. Y esos no van, si mueres así sin Cristo, no tienes parte con Cristo, no estás reinando con Él, no tienes vida eterna, no vas a ver a tus seres queridos en el cielo, no vas a tener gloria, sino que te espera un terrible juicio y la segunda muerte va a tener lugar. Es decir, van a ser condenados eternamente al infierno. Pero los creyentes tenemos vida. Mano, perdón, me he tomado la libertad. ¿Por qué he expuesto un poquito más? Porque para mí el tema de los tronos, de lo que pasa con la resurrección, todo este tema, es importantísimo para entender el porqué del milenio. De lo que está hablando Juan, tiene una unidad de pensamiento. Entonces, ahora se hace claro Apocalipsis 20, ¿vale? Está hablando de la era de la iglesia, de lo que pasa con los muertos, que creen, los que no creen, y eso es para que yo tenga consuelo. Entonces, resumiendo, el diablo es atado durante el ministerio de Jesús. De hecho, Jesús habla de eso. Él dice que nadie puede entrar en casa y saquear si antes no ata, no ata al que está en la casa, ¿no? La atadura de Satanás significa que tiene restringida su influencia para que el evangelio avance a todas las naciones. Jesús venció en la cruz, él ató a Satanás, él le pisó la cabeza a la serpiente, ahora el evangelio se expande, la obra misionera tiene éxito por todo el mundo y los 1000 años simboliza la era de la iglesia. Juan ve a los muertos creyentes reinando con Cristo, tienen vida, el alma continúa, están esperando la resurrección del cuerpo. También ve a los mártires cristianos. Pero los incrédulos esperan el juicio y no tienen parte en el reino de Dios. Y en la segunda venida, los creyentes resucitarán corporalmente para vida, los incrédulos para condenación. Esa sería la interpretación de Apocalipsis 20. Wow, excelente, excelente. Gloria a Dios. El libro que el pastor Jimmy mencionó antes, sé que habéis visto al pastor en la pantalla y yo no, cuando él habla no salgo yo, pero es este tomo que también es el libro de escatología que recomiendo a los hermanos que me escriben preguntándome, Pastor Will, ¿me podría dar una buena introducción a escatología, algún libro? ¿Me podría recomendar uno? Pues en efecto, Anthony Hoekma, La Biblia del Futuro. Si estáis aquí en España, está en la página Editorial Peregrino, podéis entrar ahí www.editorialperegrino.com. No tiene desperdicio, absolutamente maravilloso este libro. Y creo que en efecto lo que tú dijiste sobre Cristo mismo, ¿no? En Mateo 12, 28, hablando de que tenemos que entrar primeramente en la casa del hombre fuerte, atándolo para luego saquear sus bienes. Y Cristo está diciendo esto en el contexto de su ministerio de predicación y exorcismo, y Cristo está dando a entender que Satanás fue atado en la primera venida. O sea, ya el hombre fuerte está siendo atado a través de la proclamación del reino y las proezas que lo acompañan, y Satanás fue atado en la primera venida. Y por esta razón, tú como español, yo como norirlandés, nosotros, como bien dijiste, antes de la venida de Cristo, pues, ¿qué luz teníamos nosotros? Estábamos, ¿verdad?, sumergidos en la oscuridad, pero tú eres un bien saqueado de la casa del hombre fuerte. Yo soy un bien sacado de la casa del hombre fuerte, y gracias a Dios el evangelio está triunfando en las naciones. Y cuando estabas hablando, hubo otro pasaje que me vino a la mente que también está en los evangelios y es de la boca de Jesús, y es en un momento crítico en el evangelio de Juan, capítulo 12, cuando por primera vez dice, llegaron unos griegos, ahora griegos, no judíos, griegos, preguntándose por Jesús. Y vemos aquí un anticipo, ¿no?, de la influencia del evangelio entre los gentiles. Y luego Cristo, al enterarse de que los gentiles están preguntando por él en Juan 12, versículo 20, luego el Señor dice en el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe del mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí está. Amén. Entonces, es el momento ahora de la atadura de Satanás, porque a través de mi muerte expiatoria, el evangelio va a correr con poder por todas las naciones. Y en tu exposición, que ha sido francamente maravillosa, me encantó cómo hayas
hecho hincapié en el versículo 3, donde Juan aclara de qué va la atadura de Satanás, es precisamente para que no engañe más a las naciones, ¿no? Porque cuando decimos que no, Satanás fue atado en la primera venida de Cristo, la persona siempre dice, no, pero Satanás sigue tentando y sigue activo. Claro, sigue activo, pero está atado en el sentido descrito por Juan, ¿no? No puede engañar más a los gentiles. Así que me ha encantado. Así que... Hay otro texto también, Will, gracias por... que también dice, Jesús comisiona a los apóstoles y van en misión a predicar y los apóstoles vuelven alucinando. Es que los demonios nos sujetan, estamos alucinando con lo que está pasando, tenemos poder, autoridad. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo, ¿no? Es decir, la obra de la proclamación de las buenas nuevas, desde que Jesús viene, es la manifestación del reino de Dios en la tierra de una forma clara, avanzando en el reino de las tinieblas. Y esto es maravilloso, hermano. Que seamos hermanos, un neerlandés y un español. Wow. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. El texto que el pastor ha citado se encuentra en Lucas 10, 27 al 18. Como el pastor nos explica, ¿no? La derrota de Satanás es sinónimo de la proclamación del evangelio, del avance del reino. Y una vez más vemos esto en Apocalipsis 20, en Mateo 12, en Juan, el texto 12. Que acabo de leer es 12, Juan 12. Así que gloria a Dios, amén. Y por eso, ¿no? Aunque esté ahí todavía Gibraltar, ¿verdad? Bajo autoridad británica, los españoles y los norirlandeses nos llevamos muy bien. Gloria al Señor, aleluya.